No existe un solo ser humano que no se deje influenciar por las cosas que le rodean, ya sea el ambiente, animales u otros seres humanos. El tiempo sigue pasando y la humanidad se sigue adaptando. Nos adaptamos a la tecnología, la moda y todo lo que de una manera u otra influye en nuestras vidas. Pero mientras estés viendo este video, todo sistema y toda experiencia que conforma a tu humanidad llegará a un alto. ¿Y la razón? Es porque hoy investigaremos uno de los temas más triviales de la Biblia. Un tema que una vez descubras la verdad, no tendrás duda alguna de que el Dios que nosotros seguimos es el verdadero y único Dios de este mundo. Y ese tema es sobre los dos testigos del Apocalipsis. Desde que somos pequeños, hemos escuchado incontables historias bíblicas, desde cómo Moisés partió el mar en dos para que el pueblo de Dios pasara, la historia del gran diluvio y el arca de Noé, y por supuesto, la historia de amor más grande de todas, sobre cómo el Dios de este mundo amó tanto a su creación que decidió sacrificar a su único hijo, para que todo aquel que cree en él sea salvo. Pero existen historias de las que no se habla mucho debido a la incertidumbre que dejan después de leerlas, como lo es el relato de los 144,000 elegidos, o la historia de Melquisedec, el rey de paz que visitó a Abraham en sus viajes. Pero sin duda alguna, una de las historias más extrañas es el relato de los dos testigos del Apocalipsis. Y aun así que no sabemos con certeza quiénes son, sí tenemos una descripción de lo que estarán haciendo en la tierra. La palabra nos dice que estos dos testigos podrán causar plagas en el mundo para los que no quieren oír. Podrán botar fuego por la boca para defenderse de sus enemigos. Podrán detener la lluvia y por 3 años y medio harán milagros para probarle al mundo quién es Jesucristo antes de que Él vuelva. Así que en otras palabras, todas estas historias que leemos en la Biblia sobre la gente haciendo milagros, resucitando personas y haciendo cosas sobrenaturales, volverán a ocurrir nuevamente cuando los dos testigos vengan a la tierra. Así que solo queda preguntar, ¿quiénes son los dos testigos? Pues la verdad es que este tema es uno muy debatible, y todos tenemos una opinión. Pero cuando buscamos en la palabra, encontramos diferentes resultados. Algunos piensan que los dos testigos serán Moisés y Elías, otros piensan que serán Enoc y Elías, y existen aquellos que llegan a la conclusión de que los dos testigos ya vinieron al mundo en forma del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a decir verdad, todas estas respuestas son válidas y tienen respaldo bíblico. Pero aún así, no hemos logrado llegar a un consenso sobre quiénes en realidad son los dos testigos. Pero eso culmina hoy. Si prestas total atención a este documental de principio a fin, te aseguro que sin duda alguna, esta noche dormirás sabiendo quiénes son los dos testigos del Apocalipsis y sentirás la bendición que ese conocimiento le traerá a tu vida. Así que prepárate, porque te llevaré en un viaje a través de las Escrituras que te llenará de la sabiduría del Señor. Veamos qué nos dice la revelación bíblica. Primero, veamos por qué algunas personas piensan que los dos testigos son Enoc y Elías. Y a decir verdad, tienen bastante respaldo bíblico para creer eso. Así que todo empieza con el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Este verso se ha convertido en un enigma cuando se habla de los dos testigos, porque verán, el pasaje dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero Enoc y Elías son dos individuos que nunca murieron, sino que Dios se los llevó al cielo mientras aún vivían. Así que este argumento es válido, porque como todos tenemos que morir y Enoc y Elías nunca murieron, pues eso significa que ellos pueden ser los dos testigos, los cuales serán enviados a la tierra y luego de 3 años y medio morirán como dice la palabra, cumpliéndose así el pasaje de Hebreos 9:27. Pero si buscas un poco más al fondo del pasaje de Hebreos 9:27, te comienzas a preguntar si en realidad todos tenemos que morir literalmente, porque al mirar el evento del arrebatamiento,
Habrán personas que irán al cielo mientras aún sigan vivas y nunca verán la muerte. Y la palabra nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin que no sirvamos más al pecado. Así que ya sabiendo que Pablo no solamente se refería a una muerte física, sino también una espiritual en Hebreos 9:27, pues ahora se abre la puerta para la opinión popular. Y es que los dos testigos son Moisés y Elías. Y nuevamente, esta opción también tiene mucho respaldo bíblico. Y si estudias bien las escrituras, lo más probable es que tú también llegues a la conclusión de que Moisés y Elías son los dos testigos. Así que investiguemos por qué Moisés y Elías son los favoritos para ser los dos testigos. Primero, veamos por qué Elías. Bueno, pues la palabra nos dice que los dos testigos tendrán poder para hacer milagros, y uno de esos poderes será hacer que caiga fuego del cielo. Y si buscamos en la palabra, encontraremos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, que el Señor hizo caer fuego del cielo luego de que Elías se lo pidiera. También logró detener la lluvia. Así que si uno de los testigos tendrá este poder, pues es lógico que sea Elías. Pero si queremos más pruebas, pues podemos ir al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, donde dice: He aquí, les envío al profeta Elías, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Así que si los testigos vendrán antes que Jesús vuelva, pues tiene sentido que uno de ellos sea Elías, basado en esta profecía de Malaquías 4:5. Así que veamos a Moisés. ¿Qué hace a Moisés un candidato para ser uno de los dos testigos? Pues verán, si los dos testigos tendrán poder y podrán hacer milagros y causar plagas, pues no existe un personaje en la Biblia que sepa más de esto que Moisés. Cuando Dios endureció el corazón del faraón para que no soltara al pueblo de Israel, Moisés fue dado el poder de causar plagas en todo Egipto, hasta que por fin los liberaron. Y cuando se encontraba en el Mar Rojo, Moisés lo partió en dos con el poder de Jehová. Así que Moisés es un excelente candidato para ser un testigo. Pero la prueba que solidifica a Moisés y a Elías como los dos testigos ocurrió con Jesucristo. Al parecer, algo pasó con el cuerpo de Moisés cuando el ángel Miguel lo buscó y se lo llevó al cielo, porque a pesar de que sabemos que estaba muerto, aquí aparece vivo junto a Elías y a Jesús en el monte de la Transfiguración, en el libro de Mateo capítulo 17. Jesús caminaba junto a Juan, Pedro y Jacobo cuando llegaron a una montaña donde aparecieron dos personas. Luego miraron a Jesús y su rostro se iluminó y su ropa cambió a una blanca como la nieve. Entonces Jesús comenzó a hablar con estos dos individuos y en el versículo 3 nos dice que estas dos personas son Moisés y Elías, y por tal razón muchos piensan que los dos testigos serán Moisés y Elías, ya que utilizan este relato como una antesala de lo que ocurrirá un día cuando ellos vuelvan como los dos testigos de Dios. Así que luego de ver la evidencia bíblica, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que los dos testigos serán Moisés y Elías. Pero a decir verdad, esto no es 100% convincente. De lo contrario, todos estuviéramos de acuerdo. Así que, ¿qué sucede ahora? Pues a decir verdad, yo soy un fiel creyente de que Dios nunca deja una pregunta sin contestar. Solo que tenemos que estudiar un poco más. Así que después de ver varios videos y artículos y hasta películas y mucha oración, creo que por fin hemos descubierto quiénes son en realidad los dos testigos del Apocalipsis. Así que veamos lo que tiene que decir la palabra sobre todo esto. Todo comienza con el monte de la Transfiguración. En Mateo 17, luego de que se marcharan de la montaña, los seguidores de Jesús empezaron a preguntarle sobre la Transfiguración y todo lo que aconteció en ese lugar. Y observen cómo transcurre la conversación. Luego sus discípulos le preguntaron por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías. Esta pregunta proviene de la profecía que dio Malaquías sobre cómo Elías regresaría antes que regrese Cristo. Pero veamos lo que le responde Jesús. Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos.
Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Así que Jesús les dice a los discípulos que Elías ya regresó en la forma de Juan el Bautista. Verán, Juan el Bautista predicaba sobre el reino de Dios de una manera tan fogosa que al final fue asesinado por su fe. Y Jesús le dijo a sus discípulos que Juan el Bautista, en el espíritu de Elías, vendría primero y prepararía a la gente para el ministerio de Jesús. Y por tal razón, antes de que Juan el Bautista naciera, un ángel le dio un mensaje a sus padres en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y en el verso 17 les dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y si tomamos ese verso y lo comparamos con la profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice: he aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso ya lo habíamos escuchado antes, ¿no? Claro, en el verso que acabamos de leer, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 17, donde el ángel le dice a los padres de Juan que él cambiaría los corazones de los hijos hacia sus padres y viceversa. Coincidencia, ¿no? No lo creo. Así que ahora podemos ver por qué Jesús dijo que Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía de que Elías volvería a la tierra nuevamente. Pero ahora terminamos con más dudas y preguntas que antes, ya que si Elías ya volvió en la forma de Juan el Bautista, pues entonces él no será uno de los dos testigos, porque ya regresó. Bueno, pues ahora tendremos que atacar el problema directamente para saber quiénes son en realidad los dos testigos. Así que pongámonos los sombreros de detectives y vayamos directamente a la escena del crimen. En este caso, sería Apocalipsis capítulo 11. Es importante que tengamos una mente abierta y que le pidamos a Dios una revelación del Espíritu Santo. Así que veamos. En el libro de Apocalipsis capítulo 11, Juan recibe otra visión. Aquí está hablando con un ángel. Y durante todas las visiones de Apocalipsis, Juan siempre recibe una interpretación para cada una de ellas, ya sea la gran ramera de Babilonia, el dragón que pelea con los ángeles, etc. Siempre hay una revelación. Pero cuando Juan recibe la visión de los dos testigos, el ángel no interpreta lo que significa esta visión. Así que Dios nos dejó a nosotros a descifrar este misterio. Y como todo caso, siempre hay unas pistas que te llevan a la verdad. Así que veamos cuáles son esas pistas. Para empezar, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, Dios le dice a Juan a través del ángel: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y ya sabemos, gracias a la profecía de Daniel, que los 1260 días son los 3 años y medio al principio de la tribulación, antes que el anticristo comience a tomar control del mundo. Luego, en el verso 4, dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Así que podemos ver que al investigar la zona de los hechos, en ningún lado el ángel le dice a Juan que los 2 testigos son 2 personas. Solo dice que Dios pondrá los 2 testigos. ¿Pero qué significa eso en realidad? Porque los 2 testigos pueden ser 2 personas o 2 grupos de personas. Así que el ángel nos describe cómo serán los testigos. Veamos las pistas. La palabra nos dice que vestirán de cilicio, que son los 2 candeleros y los 2 olivos, y que tendrán poder para crear plagas y hacer milagros. Y luego nos dice en el verso 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Básicamente, eso es todo lo que nos dice sobre los testigos. Así que desglosemos las pistas. Primero, observemos el verso 4. Aquí el ángel nos dice exactamente quiénes son los 2 testigos. Nos dice que ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Así que si queremos descubrir quiénes son los 2 testigos, tenemos primero que descubrir quiénes son los 2 olivos y quiénes son los 2 candeleros. Así que veamos lo que dice la palabra. El profeta Zacarías recibió una visión apocalíptica, y en el capítulo 4, un ángel le pregunta: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos. Hablé una vez más y le pregunté: ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo: ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Yo dije: no, Señor mío. Y él me respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que este pasaje confirma lo que le dijo el ángel a Juan sobre los 2 testigos, que serán 2 ungidos para servir a Dios. Pero pregúntate esto: cuando la Biblia habla de un olivo, ¿se utiliza para representar a una persona o a un grupo de personas? Veamos lo que dice Jeremías. Mientras Jeremías intenta traer de vuelta el pueblo de Israel y el pueblo de Judá a los pies de Dios, ya que todos se habían apartado y abandonaron las cosas del Señor, él dice esto: yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que los destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Podemos ver que en el capítulo 16 Dios dice: yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso. ¿A quién llamaba Dios un olivo frondoso? Pues a todo el pueblo de Israel, a los judíos. Así que un olivo en la Biblia representa a un grupo de personas, y en este caso Dios llamó a todo Israel su olivo frondoso. Así que un olivo en la Biblia representa a un grupo de personas, y como no se arrepintieron, Dios hizo que sus ramas fueran arrancadas. Así que ya tenemos un olivo. Pero ¿será que en el Nuevo Testamento habrá un segundo olivo para que se confirme la profecía de los 2 testigos del Apocalipsis? Pues veamos Romanos capítulo 11. En este libro, Pablo le escribe una carta a los gentiles, y los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Así que si vives en México, o Puerto Rico, o Sudamérica, o en cualquier parte del mundo que no sea Israel, pues tú eres un gentil. Y todos los libros de Pablo van dedicados para los gentiles. Y aquí Pablo nos dice que por tener fe en Jesús, nos hemos convertido en el pueblo de Dios, aunque no seamos judíos. Y Pablo nos dice que los judíos son el olivo de Dios, pero que algunas ramas han sido arrancadas porque no creyeron en la palabra de Dios y no creyeron en que Jesús era el Mesías. Así que como el primer olivo no creyó en Dios, pues el Señor pondrá otro olivo que usará para que le sirvan, y tú como gentil serás parte de ese olivo. Veamos lo que dice Pablo a los gentiles. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo
que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Aquí lo que dice Pablo es que nosotros, como gentiles, si tenemos fe en Jesús, automáticamente nos convertiremos en un nuevo olivo de Dios. Seríamos el segundo olivo, pero nos advierte de que no porque Dios ahora nos llama a su pueblo, no significa de que se olvidará de su olivo principal, o sea, de los judíos, porque dice que somos una rama, no la raíz. O sea que nosotros estamos reemplazando las ramas que fueron arrancadas en el pasado por no creer en Dios, justo como dijo Jeremías, pero que la raíz sigue siendo el pueblo judío. Así que Dios sigue trabajando con ellos para que algún día vuelvan a florecer y puedan dar testimonio de Jesucristo, junto a los gentiles. Si vemos el versículo 23, Pablo dice: y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volverlos a injertar en el árbol. O sea que Dios nunca abandonaría su promesa original de salvar el mundo a través del pueblo de Israel. Y así como los quitó de sus planes por no creer, de igual manera los volverá a poner. Si nos puso a nosotros, que no teníamos nada que ver con este cuento y estábamos destinados a pasar la eternidad sin Dios, imagínate cuánto más entusiasmo tendrá de poner nuevamente a su pueblo especial. Veamos el versículo 24. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Así que una vez los judíos crean en Cristo, serán injertados al olivo que pertenecen, y junto a nosotros los gentiles seremos los dos olivos del que nos habla Apocalipsis y los dos ungidos del que nos habla Zacarías. No solo los judíos ni los gentiles, sino que ambos seremos sus olivos. Un olivo es el pueblo judío y el otro somos nosotros los gentiles. Pero más que revelarnos quiénes son los dos olivos, Pablo nos está diciendo que el amor de Dios es tan grande que aún así nosotros los gentiles, la descendencia de los hijos de Noé que no siguieron a Dios, los que por naturaleza no tenemos parte del reino del cielo, aún así el amor de Dios es tan grande que nos salvará a nosotros también, si tan solo tenemos fe en Jesús. Y mira lo que dice Pablo sobre esto en el verso 25 y 26. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. Así que una vez todos los gentiles que Dios necesita lleguen a Cristo, ahí también ocurrirá algo que hará que los judíos también crean. Y mira lo que dice Jesús sobre esto en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Seremos testigos de Jesús. Y mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Así que ya descubrimos que los dos testigos son dos grupos de personas representadas en dos olivos. Pero Apocalipsis también nos dice que serán dos candeleros. ¿Y qué tiene que decir la palabra sobre quiénes son esos candeleros? Esta vez el ángel sí nos dejó saber que representa a los candeleros. Así que veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Luego, en el verso 20, el ángel nos interpreta lo que esos candelabros representan. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que en Apocalipsis nos dice que un candelabro representa una iglesia. Y como ya sabemos, una iglesia representa a un grupo de creyentes en Dios.
Así que los dos testigos serán dos grupos de creyentes en Dios, los judíos y los gentiles. Por eso es que Jesucristo siempre hacía comentarios como estos. Dejen que su luz brille delante de todos. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. También se refería a nosotros como árboles que damos fruto. La verdad de los dos testigos siempre ha estado frente a nosotros, porque siempre fuimos su olivo y su candelero. Pero aún así, todavía faltan más pistas que descubrir, como el hecho de que botaremos fuego por la boca, o que estaremos vestidos de silicio, que nadie querrá enterrar nuestros cuerpos, etc. Y para todo esto, también hay una respuesta. Por ejemplo, ¿en realidad saldrá fuego por la boca de los testigos? Pues la palabra nos dice que el fuego saliendo de la boca de alguien significa que están llevando la palabra de Dios. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 5 versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Así que no botaremos fuego por la boca como un dragón, sino que llevaremos la palabra de Dios, y será como fuego que consumirá a todo aquel que no cree en él. Otra pista es que podremos crear plagas y desastres, podremos parar la lluvia, etc. Y si Moisés y Elías pudieron hacerlo, nosotros aún más, ya que tendremos el Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón es que nos odiarán, ya que verán que Dios es real y su poder está en nosotros, pero su orgullo y su ego será tan grande que aún con evidencia no querrán creer en Dios. Y cuando el anticristo venga, ellos se unirán a él para poder destruirnos, ya que nosotros tendremos el poder y no ellos. Así que por esta razón no querrán enterrarnos, que una vez el anticristo mate a los dos testigos, el odio será tanto que nos dejarán tirados en la ciudad que crucificaron a Jesús. Y esto no se refiere solamente a Israel, sino a todas las partes del mundo donde a diario crucificamos a Jesús al no creer en él y decidir andar en pecado. Luego, vemos que sus cuerpos estarán tirados por 3 días y medio. Y gracias a Ezequiel capítulo 4 versículo 6, sabemos que esos 3 días en realidad son 3 años y medio. ¿Y cómo un cuerpo puede estar 3 años y medio sin descomponerse? Fácil. La respuesta es que no son 2 cuerpos, sino que serán los cuerpos de los 2 grupos que irán cayendo poco a poco, hasta que ya no quede ni uno. Y al final de esos 3 años y medio, saldrá una voz del cielo que los llamará, y ellos resucitarán y subirán al cielo con Dios. Y ya sé que esto entra en el tema de la tribulación, donde algunos creen que seremos arrebatados antes de la tribulación, y otros piensan que será al final de la tribulación o a la mitad de la tribulación, pero ese es un video para otro día. Así que si necesitas más evidencia de que los 2 testigos serán un grupo de gentiles y uno de judíos, pues veamos lo que tiene que decir Apocalipsis capítulo 17 versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y lo asombroso aquí es que la palabra mártires proviene del griego martos, que significa testigos. Así que el panorama es claro. Pero todavía nos queda una pista. ¿Qué significa que los 2 testigos profetizarán vestidos de silicio? Pues el silicio es una tela áspera, y todas las veces que aparece alguien en la Biblia vestido de silicio, era cuando estaban de luto o cuando se querían arrepentir de sus pecados. Así que siempre que la gente quería regresar a Dios, se vestían de silicio, como una manifestación de su arrepentimiento. Así que cuando la palabra nos dice que los 2 testigos estarán vestidos de silicio, nos está mostrando un simbolismo de un grupo de personas que realmente estarán arrepentidos. Y si el rapto de la iglesia ocurre antes de la tribulación, pues con más razón estarán arrepentidos, ya que no fueron arrebatados junto con la iglesia. Así que hermanos, si llegaste hasta este punto en el video, no cabe duda de que tú también estás buscando la gracia y la misericordia de Dios. Estás tratando de entender por qué Dios hizo el mundo de la manera en que lo hizo. Así que no esperes más y vístete tú también de silicio y vuelve a los pies de Dios y conviértete en uno de sus testigos. Sé que aún tienes muchas preguntas y te exhorto a que las dejes en los comentarios para contestarlas en un video aparte. Comparte este video con tu familia y amigos para que sea de bendición para ellos también. Y déjame un like. Este
ha sido dimensión de los secretos, así que nunca olvides que la verdad se encuentra en tu corazón.